Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy les traigo un video donde les voy a mostrar cómo podemos hacer este pequeño diseño sobre las preguntas frecuentes. Pues este es un diseño muy popular, ¿verdad? Que muchos de los sitios a veces es necesario tenerlo, ya que pues es necesario dar a conocer algunas o mostrar las preguntas que algunos clientes puedan obtener. O pues para cualquier diseño que ustedes estén desarrollando, para cualquier empresa pueden checar si les gusta, pues pueden utilizarlo, ¿verdad? Bueno, pues este diseño consta de que va a tener las preguntas todas así en forma de lista, y luego de esto pues va a tener un botón para desplegar lo que vendría siendo la respuesta de cada una de las preguntas de que se necesite ver. Igual de la misma forma, con el mismo botón se va a poder contraer nuevamente, ¿verdad? Bueno, este es un diseño muy sencillo, pues espero les guste, sea de su agrado y les sea de utilidad. Y pues si es así, espero le puedan dejarle un like a este video, compartirlo si pueden, suscribirse al canal si aún no lo hacen y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos videos. Sin nada más, vamos a comenzar. Bueno, pues yo aquí tengo ya mis archivos que voy a utilizar, ¿verdad? Consta desde desde el index. Normalmente solo vamos a utilizar HTML, CSS y JavaScript. Acá tenemos nuestro index, sin nada. Aquí le vamos a poner el título de preguntas frecuentes. Y pues aquí tenemos nuestro estilo. Yo no lo he importado todavía, pues también hay que importarlo. Y vamos a ver que se va a hacer estilos. Y de la misma forma también voy a importar mis scripts, ok. Vamos a poner scripts. Ahí lo tenemos. Entonces ya ahorita ya los dos ya están importados para poder ser utilizados. Bien. Luego de esto pues vamos a empezar sin más preámbulos. Vamos a empezar a crear nuestros siguientes divs. Vamos a crear primero un div con la clase llamada container. Este div pues va a constar para que en nuestra práctica nuestro contenido quede centrado, ¿verdad? Y de un cierto tamaño y se vea de mejor manera. Obviamente eso lo pueden configurar ustedes a como mejor les parezca. Pero ahorita voy a hacer todo el cuerpo, todo el etiquetado, para al finalizar después vamos a pasar con los estilos y al finalizar los scripts. Después vamos a crear aquí una columna. Vamos a seguir un poco el esquema de Bootstrap, ¿verdad? Aunque nosotros vamos a estar dándole nuestros propios estilos a las clases. Simplemente el nombre de las clases es el que voy a utilizar. Container, preguntas frecuentes, y luego vamos a agregar aquí .titleFact de esta forma, y aquí pues vamos a agregar un h3, perdón, es un h3 donde vamos a poner aquí preguntas frecuentes, ok, es el título que aparece hasta la parte de arriba, y con eso tendríamos la primera parte. Después de esto, desde donde aparece debajo de la clase de TitleFact, aquí abajito de esto vamos a crear nuestro primer ítem fact, okay. Ese es el primero que vamos a utilizar. Después vamos a crear el segundo que va un segundo divisor, un segundo div, que va a ser donde va a estar, bueno, este va a ser todo el contenido, ¿verdad? Cada una de las preguntas frecuentes, okay. Que sería cada uno de estos listas que está acá. Luego de eso lo vamos a dividir también internamente en dos partes. Uno donde va a estar la pregunta, que le voy a poner question. Y el segundo va a ser donde va a estar la respuesta, que yo le voy a poner answer. De esta forma, ok. Teniendo eso. Luego en la parte de question quiero que vayamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar un h3. Y vamos a agregar aquí un texto lorem, pero no vamos a utilizar todo, simplemente vamos a utilizar una pequeña parte porque esto va a ser la pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a poner con signo de interrogación, simulando que es una pregunta y todo eso. Luego de eso vamos a crear aquí una etiqueta spam y vamos a crear la letra Q, simulando para que aparezca que sea la pregunta, o en inglés question, como queramos agregarlo. Yo lo estoy manejando en inglés. Bueno, aquí como pueden ver, aquí está la Q, es la Q que se encuentra aquí, la que acabamos de agregar acá. Bien, después de eso vamos a agregar debajo de esto, vamos a agregar un div con la clase more, que más bien va a venir y vamos a agregar un elemento i, que va a ser básicamente el símbolo de más, ¿verdad? Para darle clic y que nos desglose la lista. Bien, ahora por la parte de preguntas, en la parte de la respuesta, simplemente vamos a agregar un párrafo y vamos a agregar un lorem y listo. Con eso
Y también después de esto vamos a agregar un elemento, un span, perdón. Vamos a quitar esto, span, y vamos a agregar la letra A. Bien, entonces va a aparecer nuestra respuesta y la letra A. ¿Cuál es la letra A? Pues la letra A, por si no la vimos, es la que aparece cuando se desglosa de este lado, ¿okay? Simulando que vendría siendo la respuesta, answer. Como les decía, están en inglés, por eso lo pueden decir. Ustedes lo pueden poner como quieran, dependiendo del idioma, ¿verdad? Bueno, después de esto, pues ya tendríamos el ítem creado, ¿ok? Esto sería replicarlo y obviamente cambiarle pues las preguntas, ¿verdad? Bueno, ahorita voy a dejarlo así como está. Vamos a ir directamente a los estilos. Ok, vamos directamente a los estilos para que darle forma. Primero que nada vamos a utilizar los estilos que siempre agregamos. Después vamos a agregar los estilos para el contenido. Bueno, quiero que veamos algo, ¿ok? Vamos a abrirlo en nuestro navegador, la práctica. Bien, aquí lo que tenemos, pues tenemos hasta ahorita todo esto lo que estamos viendo, ¿ok? No tiene ningún estilo, por eso se ve de esta forma. Ahorita le vamos a ir dando forma para que se vayan dando cuenta cómo va mejorando. Bien, entonces, luego de esto, vamos a darle a nuestra etiqueta container que tenemos aquí. Vamos a darle el siguiente estilo. Esta pues no solamente va a tener dos estilos, va a tener un width de 1200 píxeles. O podemos ponerle también en porcentaje, ¿verdad? Puede hacer 90% para que sea pues responsivo y adaptable a cualquier dispositivo móvil. Entonces damos esto y como pueden ver, da cuenta se pone 90%, por ciento, que casi vendría siendo del tamaño, pero con un pequeño margen aquí, si se pueden dar cuenta, ¿okay? De este lado. Ahorita lo vamos a centrar, para eso vamos a utilizar margin 0. Bueno, de hecho le voy a poner arriba y abajo un margin de 100 píxeles y a los lados de auto para que se centre. Entonces, como podemos ver, esto ya está arriba y abajo y centrado. Bien, después, de hecho quisiera bueno, vamos a ver si lo podemos abrir con Light Server, si lo tengo instalado. Light Server, aquí está. Ok, vamos a ver. Bueno, se me abrió en otro navegador. Bueno, aquí tengo el enlace y aquí lo tengo ya. Ok, lo abrí con Light Server para que vayamos viendo los cambios al instante que los hagamos. Bueno, después vamos a pasar a darle los estilos a el container fact, a esto de aquí, que sería cada una de las listas. Cada una de estas listas que tenemos aquí, esta es una, esta es otra, cada una de estas. Bueno, entonces vamos a decirle container fact punto. Le vamos a dar un box size, sería de 0, 0, 15 píxeles, menos un píxel, y luego RGBA 0000.1 para darle un pequeño sombreado aquí a esto. Me he equivocado, le puse box sizing y sería border box, entonces sería box shadow. Guardo y ya tiene una pequeña sombra, no sé si alcanza a notar, pero es una pequeña sombra nada más. Bien, después de esto vamos a darle un padding de, que será bueno, de 30 píxeles para que quede un poco con márgenes a los lados. Bien, después vamos a darle estilos a la parte del título, donde está la pregunta, donde dice pregunta frecuente, a esto de acá. Para eso vamos a utilizar .container fact y luego le vamos a dar el nombre que tenía la clase de esta parte, que sería aquí, y vamos a dárselo. Entonces vamos a decirle que va a tener aquí un text align the center, luego va a tener un margin, font size de 2 rem y un margin button de 30 píxeles. Listo, con esto ya le damos más tamaño, le damos la fuente más grande y pues le damos un margen a la parte de abajo. Luego de esto vamos a ir a container fact punto item. Vamos a darle ya el estilo a los ítems, a cada uno de los ítems. Entonces para esto vamos a copiar la clase para asegurarnos que la copiamos correctamente y vamos a pegarlo por aquí. Lo que vamos a hacer es vamos a darle un box shadow que va a ser de 0, 0, 0, 15 píxeles y luego va a ser menos un píxel
También va a ser un color RGBA, el que ya teníamos, el que habíamos utilizado anteriormente, pero en este caso va a ser de punto 2 para que se mire un poquito más. Luego le voy a agregar un margin, vamos a ver si está bien la clase. Y ok, estaba un poco mal escrito por eso. Luego vamos a darle un margin button de 20 píxeles también. Y después de esto vamos a darle un border radius de 10 píxeles. Ahí lo tenemos ya. Ok, como pueden dar cuenta ya tiene un pequeño sombreado que pues se alcanza a ver poco. Y luego acá tiene el borde, el bordeado pues también se hizo redondo, ¿verdad? De esto es lo que logramos. Bien, luego de esto vamos a darle, vamos a copiar esta parte de acá. Y voy a darle los estilos para la parte de la pregunta, aquí donde tenemos, ok. Entonces para esto vamos a darle aquí item. Acuérdense que le habíamos puesto question. Luego le vamos a decir que question va a tener una posición. ¿Por qué lo estoy posicionando? Porque después necesito posicionar la Q que tengo acá, necesito posicionar de este lado. Entonces tengo que poner como relativo para poder después poner la Q como posición absoluta. Vamos a poner aquí un display de flex. Display flex. Luego vamos a poner un justify content de space between. También vamos a agregar un align item center. Y vamos a poner un background que va a ser RGB, perdón. Bueno, RGB y va a ser 43, 51, luego 122. Bueno, va a ser RGBA .10.1. Para esto voy a irme aquí, le voy a agregar la que me faltó. Ahí lo tengo. Ok, aquí lo tenemos. Para que con esto se pone un color así como medio gris, un poco gris. Le puedo dar un poco más para que se pueda ver mejor, a ver si se ve mejor. Ahí lo tenemos, ok. Bien, después vamos a darle lo que vendría siendo unos padding. Aquí le vamos a poner padding diferente para cada lado. Es decir, por ejemplo, bueno, van a ser diferentes solamente para un lado. Va a ser 20 px el padding de arriba. El padding del lado derecho va a ser también 20 píxeles. El padding de abajo 20 píxeles. Y el izquierdo va a ser de 80 píxeles. Que es donde va a ir colocada la letra. Ok, de esta manera quedaría así, como pueden ver. Bien. Luego de esto vamos a darle, bueno, aparte también le voy a dar una transición. Una transición de 0.4 segundos. Bien. Luego vamos a darle los estilos para la parte de el signo más que está aquí, ¿okay? Vamos a hacerlo como simular un pequeño botón. Así que nos vamos a lo mismo y nos dirigimos ahora a la etiqueta spam. Vamos a agregarle una posición también. Bueno, a este se le va a agregar una posición de absolute, me parece. Bueno, vamos a ver ahorita. No, perdón. Sería a la clase more. A esta clase que tenemos aquí. Entonces no sería el spam, sino a la clase more. Pues sí, para posicionar el botón. Y tenemos que darle lo siguiente. Vamos a darle un display. Lo voy a poner como flex, porque vamos a darle un tamaño fijo. Vamos a poner justify content center. Y también lo vamos a alinear al centro, ok. Align item. Vamos a align item. Vamos a alinear al centro. Luego vamos a darle un box shadow también de 0.15 píxeles menos un píxel y RGBA 0.2 de esta forma. Ok, de esta forma pues aquí ya tiene un pequeño sombreado lo que vendría siendo el símbolo de más. Vamos a dejarle nosotros una altura específica, por ejemplo un width de 40 píxeles y también un height de 40 píxeles, ok, para que tenga el mismo tamaño. Bien, luego de esto vamos a darle un font size voy a poner un rem, a ver cómo se ve. Creo que ahí se ve bien. Luego voy a darle el cursor pointer para que al pasar el mouse pues me simbolice un botón, ok. Luego le voy a dar una transición también de 0.4 segundos también. Bien,
¿Por qué le doy la transición? Bueno, la transición se la doy porque le voy a dar un pequeño efecto también. No lo vamos a dar solamente así, lo vamos a dar un pequeño efecto cuando pasemos el mouse, obviamente. Así que eso sería el efecto hover. Así que por eso copié lo mismo, porque me dirijo a él, pero cuando le dé su efecto, cuando le dé el hover, cuando pase el mouse por encima. Y solamente le voy a dar el box shadow, que va a ser similar a esto, pero se va a poner un poco más fuerte. Vamos a poner en punto 4, ¿ok? Así que al pasar yo el mouse, como ven, como la sombra se hace un poco más fuerte. Y ya tendría la parte de esto. Bien, ahora sí me voy a ir a lo que vendría siendo la etiqueta de la letra Q, ¿ok? Entonces para eso me dirijo al divisor, al div de la pregunta. Luego me voy a dirigir al lo que vendría siendo el spam que tenemos aquí. Ok, entonces vamos a question.spam, perdón, nos dirigimos a la etiqueta spam. Y lo vamos a posicionar, lo que les mencionaba anteriormente, perdón, como absoluto. Después de esto le voy a poner también un left. Solamente lo voy a tirar ligeramente 10 píxeles a la izquierda. Le voy a poner un font size de 3 rem. Luego le voy a dar la voy a posicionar a la parte de arriba 10 píxeles también. Y le voy a poner una opacidad de 0.1. Como pueden ver, la letra se va hasta acá, se pone una opacidad de esta forma y queda como lo tenemos en el ejemplo anterior, que ya estamos colocando así. Bien, bueno, pues entonces ya tendríamos la parte de la pregunta lista. Pasaríamos a la parte de la respuesta. Para la respuesta pues tenemos que copiar las clases que utilizamos siempre, que serían estas. Y luego, si se dan cuenta, está dentro de este contenedor de item fact, está dentro. Como pueden ver, aquí tengo item fact. Tengo adentro a question y tengo adentro a answer. Así que ahora me voy a dirigir a answer. Me voy acá y vamos a dar punto answer. Bien, para esto vamos a darle también un posicionamiento. ¿Por qué? Porque también de la misma forma como posicioné la Q, voy a posicionar la letra A. Entonces, esta letra A que tenemos aquí, como el símbolo de answer. Así que le voy a poner relativo y le voy a dar un padding. El padding, de hecho, bueno, este va a ser un padding algo diferente. Este padding tiene que ser de la siguiente manera. Tiene que ser 0 arriba, 20 a la izquierda, luego 0 también abajo y 80 píxeles al lado derecho. ¿Ok? Como pueden ver, aquí ya los tomó. No le estoy dando nada arriba y tampoco nada abajo de padding. Ahorita vamos a ver por qué. Luego de esto le voy a poner un overflow como hidden. ¿Por qué? Porque ahorita le vamos a dar un alto también específico. Por ejemplo, este alto se lo vamos a manipular. Miren, si nosotros le ponemos hey de 0, ahorita vamos a ver que ya no se ve. Y esto es lo que vamos a manipular, porque con JavaScript le vamos a dar que al darle clic a este botoncito, pues le va a dar un margen, un hey, perdón. Bueno, el hey lo va a definir al final de cuentas el tamaño de su párrafo que esté dentro. Ahorita vamos a ver cómo. Así que yo lo voy a poner como hey, como 0 de momento. Luego de esto, pues también le voy a poner una transición. Ok, de 0.4 segundos. Así está bien. Bien. Pero para que se mire, ahorita le voy a descomentar momentáneamente el hey para poder ver lo demás, porque también tengo que darle unos pequeños estilos a los párrafos, a su párrafo y a la bueno, y acomodar este que tenemos aquí, el spam. Así que nos vamos aquí al mismo contenedor, answer, la etiqueta P, y solamente le voy a poner un font size de 1.8 rem. Esto para que quede igual a la práctica, creo que está un poco grande, ¿no? Así que le voy a poner 1.5 rem, ahí nada más. Sí, creo que no está bien, o menos tal vez. 1.3 rem, ahí está mejor. Luego también me voy a dirigir, voy a copiar la parte de todo esto de aquí atrás, porque estoy en el mismo elemento, pero ahora me voy a dirigir a la etiqueta spam. Y de la misma forma vamos a poner, de hecho, bueno, esto me pareciera que vendría, esto parece que es lo mismo que la parte de la Q. Va a ser similar. Vamos a ver cómo se ve. No está bien. Vamos a ver. Ah, perdón, porque tiene que ser negativo. Ahí lo tenemos. Ok, entonces aquí tendríamos ya la Q y la A de answer y todo esto. Bien, ahora vamos a regresar. Voy a regresar el hate de esta forma, ok. Ya de esta forma ya el hate ya no se muestra. Ahora vamos a pasar a los scripts. Bueno, pues para los scripts, primero que nada vamos a hacer una let question. Quiero obtener. Entonces les voy a decir que quiero obtener. Query selector all. Quiero seleccionar todos los
todos los elementos que tengan la clase question. Porque bueno, ahorita vamos a hacer el ejemplo. Aquí tenía yo uno, este es un question. Pero si yo tengo que tener más ítem de estos, más ítem de preguntas, como por ejemplo aquí ya lo pueden ver cómo se acomodan, ya tengo dos, así que tendría dos question, dos clases question. Y aquí en JavaScript las voy a obtener las dos. Si nosotros vamos a dar un clg, bueno, console.log, si nosotros imprimimos por ejemplo lo que vendría siendo la variable question, vamos a ver qué obtenemos. Yo guardo por acá. Bien, voy a ver aquí la consola, voy a sacar el terminal y como pueden ver acá ya tendría un nodo de lista con dos elementos, los dos elementos question que le acabo de mencionar, que serían estos dos de aquí. Esos son los que yo necesito. Bien, luego de esto también voy a necesitar voy a crear otras variables más, como por ejemplo quiero también obtener todos los botones, estos botones que están aquí los quiero también obtener. Para eso le voy a una variable llamada btn, le voy a poner dropdown de esta forma y vamos a utilizar document.querySelector all, y todos los elementos que estén dentro de la clase question que tengan la clase more. Y como se acordaban, este botoncito de aquí tiene la clase more, aquí la tenemos, así que también son dos, este y este. Bueno, ahora voy a crear otra variable más porque también necesito obtener los contenedores de las preguntas. Por ejemplo, answer va a ser igual a document.querySelector all, y ahora quiero tener todos los elementos que tengan la clase answer, esta clase que tenemos aquí, ¿okay? Igual son dos. Todos estos elementos quiero obtenerlos en variables para poder utilizarlos a continuación. Por último vamos a crear otra que se llama, le voy a poner yo párrafo, de esta forma, y va a ser un document.querySelector. Vamos a utilizar este querySelector también. De la misma forma quiero obtener todos los párrafos, así que voy a pedirle que lo que esté dentro del elemento answer que sea etiqueta p, ok, que en este caso va a ser lo que esté dentro de answer y p, a esto de aquí. ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a ver a más detalle. Ya tengo todas las variables que voy a necesitar. Ahora lo que vamos a hacer es primero que nada entrar en un ciclo for. Ok, va a entrar siempre en un ciclo for cuando se ejecute este código. Vamos a darle aquí que igual a 0 y tiene que ser menor o igual a... Podemos usar cualquiera de referencia, ya que todas y cada una de estas variables van a contener el mismo número de elementos, obviamente con sus diferentes clases. Ahorita son dos, si fueran tres, cada uno de estos va a contener un array, un nodo de lista de 3 elementos, pero ahorita solamente van a contener de 2. Pero al final de cuentas todos contienen lo mismo, así que podemos utilizar cualquiera de estas variables para agregarlo para que se recorra el elemento for. Y luego aquí vamos a incrementar como siempre lo hacemos. Bueno, después de esto lo que va a pasar es que vamos a quiero obtener un alto el alto que tiene el párrafo de la respuesta, quiero obtenerlo. ¿Para qué? Para que después cuando yo le dé al botón de aquí más, se le agregue el height a lo que le habíamos dado el height 0, al elemento, ¿dónde estaba con height 0? Al elemento answer se le va a dar el height que tenga el párrafo. Por eso también obtuve todos los párrafos, porque ahorita vamos a obtener el alto. Así que para eso vamos a otra variable llamada let. Vamos a ponerle alto párrafo, por ejemplo. Y luego vamos a decir que va a ser igual a párrafo en su elemento i, o sea, dependiendo del elemento en el que se esté ejecutando. No puede ser en cualquiera. Y clean height, porque los diferentes párrafos pueden ser de diferentes medidas, ¿verdad? Uno puede tener más que otro, así que por eso tenemos que ponerle dentro del ciclo for. Dependiendo en el cual se le dé clic, es el elemento el que se le va a tomar la medida. Luego también voy a crear otra variable. Esta solamente es como un tipo switch, así que le voy a poner como tal switch, así porque luego es una palabra reservada y no me la acepta. Es switch c y le vamos a poner que valga 0. Bien, ahora al botón le voy a dar un evento. Al botón vamos a darle un evento. ¿Qué evento va a ser? Pues el de click, como siempre. Add event listener
y vamos a darle el evento click. Ok, y vamos a hacer con arrow function para que sea mucho más cómodo. Bueno, ¿qué va a pasar cuando se le dé clic? Primero que nada va a entrar en un if y va a preguntar si switch es igual a 0. O sea, esto va a ser cuando esté cerrado, cuando no esté desglosado, ¿okay? Cuando nada más se mire la pregunta. Si es igual a 0, entonces lo que vamos a hacer es que al elemento answer le vamos a hacer algo. Vamos a hacerle punto, bueno, al elemento answer en el elemento que se le dé clic, vamos a darle un style punto height. Aquí es donde le vamos, vamos a darle un punto style punto height. Aquí es donde le vamos a dar nosotros el alto, lo que les mencionaba. Para darle el alto vamos a poner con template literales y luego vamos a agregar de esta forma, ¿okay? Para agregar aquí el height, la variable que tenemos por aquí arriba, que sería alto párrafo, perdón. Se lo damos y luego fuera de las llaves ya agregamos la cadena que vamos a agregar, por ejemplo sería px, píxeles. Ok, entonces si yo cargo aquí mi página, vamos a ver si funciona. Yo doy aquí hey, algún error está pasando, déjame ver. Ok, ya sé dónde está el error. Ok, el error está en que aquí tengo que referirme también al elemento, no solamente aquí así, de esta forma, al elemento en el que se recorra. A ver, vamos a ver. Quiero ver si está tomando esto. Ese sí está llegando acá. Perdón. Ya sé dónde está el error. El error está en que nunca está entrando al for. Porque está entrando directamente a todo esto. Pero acordémonos que el btn dropdown es un arreglo. Así que para poder tomar la lectura de la cantidad de veces que tiene que entrar, tendríamos que agregarle la palabra .len. De esta forma ya entró aquí. Ya entró perfectamente. Y pues también ya va a recibir el clic. Ok, como pueden ver, si lo notaron, ya le está agregando al darle clic, le agrega el alto que tiene el párrafo. Se lo agrega. El alto de este párrafo se lo agrega al contenedor donde se encuentra. Pero aparte de eso, también tenemos que hacer otra cosa. Porque pues si se dan cuenta, no tiene mucho margen. O sea, esto queda muy reducido. O sea, la altura del párrafo queda muy reducido. Así que para eso obtuve las demás variables. Por ejemplo, vamos a decirle que a la variable question también, en donde se encuentre recorriéndose, vamos a agregarle un style punto, vamos a agregarle margin button y va a ser igual a, por ejemplo, aquí le voy a poner 10 píxeles. Luego también le voy a decir que a btn dropdown, en donde se encuentre también, va a ser inner html. ¿Por qué hacemos esto? Vamos a agregarle ahora nosotros directamente el elemento i, pero vamos a cambiarle. Dan cuenta que tiene un símbolo más, ahora vamos a cambiárselo por un símbolo menos. Ok, entonces nosotros damos clic, como ven cómo cambia el signo menos, y eso es lo que necesitamos. Pero aparte de eso, necesitamos cambiar la variable switch, porque ahorita está en 0, por eso cuando está en 0 hace esto, y necesitamos incrementarla. Entonces vamos a decirle que la variable switch va a incrementar. Ahora ya no va a valer 0, va a valer 1. Entonces tenemos que hacer otra condición para volver a compactar esto. Pero vamos a hacerlo con un else if si es igual a 1, que es cuando el valor que va a obtener después de entrar en este if. Y esto va a ser lo siguiente, va a ser todo lo contrario. Todo se le va a regresar el margen a 0. Se le tiene que regresar a 0. El margin button también se tiene que quedar en 0. Y se tiene que regresar el signo más que tenía. Y en vez de incrementar, ahora tiene que decrementar para que valga 0 nuevamente. Así esté cambiando de un estado de 0 a 1 y así sucesivamente. Y nosotros damos clic y ven como aquí ya lo tenemos. Damos clic y desaparece. Damos clic y aparece y desaparece. Bien.
También aquí creo que falta algo, porque no se me está tomando el efecto. Answer. Y se me hace muy rápido el efecto que tiene de el hate. Perdón, acá, transform. Sería transition. Ok, listo. De esta forma ya tiene un efecto ya mejor, ¿verdad? De desglosamiento, perfecto. Y así es como puede. Y aquí ahorita, por ejemplo, nosotros podemos ir agregando la cantidad de preguntas que necesitemos, de una hasta la que necesitemos, y no va a haber ningún problema, porque como estamos recorriéndolo con un arreglo for, así sabemos a qué botón le estamos dando clic y a qué elementos tienen que cambiar de aspecto. Por ejemplo, nosotros le damos a este, le doy a este, y luego cierro este, y luego desgloso este, o como quiera yo estarlos desglosando, ¿verdad? Y así es como se mostraría. Y como les mencionaba, podemos agregar más. Aquí tenemos dos ítems actualmente. Podemos agregar muchos más ítems y no va a haber ningún problema por el elemento for que estamos manejando. ¿Okay? Como pueden ver aquí lo tenemos. Voy a maximizar. Y miren cómo lo tenemos. ¿Okay? Desglosamos este, desglosamos el de abajo, o este. Y todo se está mostrando de manera normal. Y pues se ve bien la animación que tiene, ¿verdad? Bueno, pues esto sería todo por este video. Espero les pueda ser de utilidad y les sirva. Si es así, espero les puedan dejar un like a este video, compartirlo, suscribirse a mi canal si aún no lo hacen, y pues activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de este tipo de contenido. Bueno, pues sin nada más, nos vemos en la próxima.